Lili, Julio Fablet la saluda desde Radio Universal. ¿Cómo está usted? Buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Bueno, buenas tardes, estoy muy bien. Hola. Bravo, bravo, bravo. Todos estos aplausos, Lili, fueron todos para usted. No. Y para don José María Firpo. Muchas gracias. No sabe con cuánta alegría hemos estado buscando este encuentro. Le agradezco mucho, le agradezco mucho. Bueno, si le parece, empezamos por el principio. ¿Dónde conoció al maestro Firpo, Lili? Lo conocí acá en Montevideo, en la Asociación de Estudiantes de Derecho. Ajá. Él en ese momento estaba estudiando Derecho, ya era maestro. En ese momento era carnaval y estábamos los dos dispuestos a bailar. Mire usted. ¿Era usted la que estudiaba Derecho? Lo mismo. ¿Era usted la que quería estudiar Derecho o estaban los dos dispuestos a bailar? No, estábamos dispuestos a ir derecho al baile. Así se hace. Pero era una niña, no le voy a preguntar la edad, pero andaría por los 17 años, 18. Era muy joven. ¿Y el maestro Firpo ya era maestro o estaba en esos No, planes? ya era maestro, sí. ¿En qué año se recibió su esposo, Lili? ¿Cómo? ¿En qué año se recibió de maestro? Es de la generación del 40. Ajá. Bien. ¿Y cómo comienza José María Firpo, este sanducero ilustre, a juntar todos estos retazos de oraciones que han compuesto varios libros? ¿Cómo fue? ¿Usted vio la génesis de esto, Lili? No, yo no vi la génesis, pero en realidad conocí al ser humano que era José María Firpo. Ajá. Y era un hombre, primero que era sumamente culto, él es muy lector, muy estudioso, le gustaba mucho la sociología, la historia, y lógicamente también la pedagogía, ¿no? Uh-huh. Que era su medio de vida. Sí. Pero en realidad le conmovió mucho la forma como aquellos niños que él conoció en escuelas que no eran que eran del cinturón de la ciudad. Ajá. No eran del zonas centro. urbanas, no eran tampoco escuelas rurales, porque Uh-huh. muchas veces se ha dicho que esto es producto de escuela rural. No, él trabajó en Montevideo siempre. Sí. Pero eran chicos que o pertenecieron al Cerrito de la Victoria o a la Aduana. Bien. Entonces traían todo un modo de vida muy particular, que los hacía muy libres, y además muy ávidos de conocer mundo, porque ya a veces por su misma condición económica tenían que estar en la calle vendiendo, subiendo los ómnibus, bajando, pero con la diferencia, pienso que la diferencia de hoy, que en esa época los hogares eran en realidad constituidos, Sí. Estaba el padre y la madre. Claro, claramente. Y eso era fundamental para que ese niño tuviera referentes. Claro, claro. Cosa que a veces no pasa hoy, Sí. y entonces las condiciones son otras. Uh-huh. Ahora, a mí siempre me llamó la atención, además del sentido del humor de su esposo, Lili, estamos hablando con Lili Vives, la esposa del maestro José María Firpo, autor del Humor en la Escuela, autor de La mosca es un incesto, yo qué sé, tantas cosas tan divertidas, pero muy divertidas. A mí siempre me llamó la atención que el maestro Firpo le daba alas a los chicos para que se expresaran. Bueno, es que a él le interesaba que esos niños que estaban en hogares donde no había no había cultura evidente, pero a veces había padres que habían ido a la escuela, otras veces no, que tuvieran lenguaje, que ellos pudieran defenderse, que aprendieran que leyendo podían abrirse en este mundo, podían conocer y podían salir o intentar salir de ese medio donde ellos estaban viviendo, que eso era muy importante. Había que instrumentarlos para que ellos pudieran servirse de eso, ¿no? Sí, señora. Que eso es muy importante. Además del afecto, porque la clase de mi marido era como un salón de una casa. Ajá. Inclusive en la disposición de
de las sillas o de los bancos. Había una movilidad, a veces se ponía en semicírculo y entonces era aquello que le daba un ambiente más íntimo y más proclive a que el niño pudiera hablar en otros tonos o que no hubiera esa distancia tan grande, a pesar de que había disciplina para que pudieran hacer el trabajo como era debido, pero había una cercanía afectuosa, lo que hacía que el niño se pudiera expresar de otra forma. ¿Sabe cómo me imagino yo a su esposo, Lili? No tuve la alegría de conocerlo y gracias a que gente de Arca nos hizo llegar el tomo 1 del humor en la escuela, dice edición homenaje al maestro José María Firpo. Él era José María Firpo Álvarez, ¿verdad? Sí, Álvarez. Mi mamá es Álvarez, somos de Paysandú y algún parentesco lejano, porque los Álvarez eran de Durazno, esos Álvarez. Ahora, en Paysandú los Firpos son... Los Firpos son muy conocidos, por librería, por imprenta. Claro, por la imprenta, justamente. Bien, entonces, ahora que apareció este libro con la foto en la carátula de su esposo, y atrás, viéndolo con Mati Termo escribiendo, y una reseña que dice, José María Firpo nació en Paysandú, Uruguay, y a los 16 años se trasladó a Montevideo para cursar el magisterio. Se graduó en 1938 y desde entonces hasta su retiro, en 1971, ejerció la docencia en diversas escuelas primarias de varones en distintos barrios de la capital uruguaya. Murió en 1979 y en su homenaje la Intendencia de Paysandú bautizó con su nombre la escuela rural a la que él asistió en su niñez. Entonces le decía, ¿sabe cómo me imaginaba Lili yo? Y me sigo imaginando a su esposo, como aquellos personajes que componía Sandrini cuando hacía el profesor hippie, el profesor patagónico, un tipo que se acercaba a los chicos, que cuando había que poner orden, ponía orden, que cuando había que sonreír, sonreía, que cuando había que hacer de maestro, era maestro, y cuando había que hacer de papá, había que hacer de papá. Exacto. No sé, así me lo imagino yo a su esposo. Fue así. Más le quería decir yo para componer un poco el salón de clase. Sí. No tenía un pupitre, tenía una mesa con un mantel. Como en la casa. Con un mantel, entonces era la casa. Qué lindo. Y ahí le digo que tengo una experiencia personal. Yo, como decía, yo siempre era profesora y trabajaba en escuela, profesora de expresión por la música y la plástica. Él todos los años me invitaba a que fuera a dar una clase para sus chicos, lo cual para mí era un compromiso muy grande porque me conmovía muchísimo. Porque entrar ahí era entrar a un salón de una casa, donde los primeros que venían a saludarme eran ellos, me decían, pase señora, me hacían sentar, me traían el té. Entonces, yo realmente quedaba muy cohibida, y eso que experiencias me sobraban, pero realmente era conmovedor. Qué fantástico, ¿no? O sea, era una extensión del hogar, el aula del maestro Firpo. Sí. Fantástico. Y él era un hombre que aparentaba ser un hombre muy serio, era alto y grande, pero era muy tierno. Tanto es así que era un referente para la familia de los chicos. Bueno, se nota en el capítulo donde le mandan, por ejemplo, ahora le llaman el cuaderno de comunicaciones, antes no. Pero en aquellas épocas estaban los billetes. Entonces, acá en el libro, en este que tengo, no está. Aparecen billetes de amor de los niños. Pero hay cosas preciosas. No, pero estaban los billetes que mandaban. Acá está, espere, lo acabo de encontrar. Mire que dormido, acá lo tengo. Voy a leer las cartas que mandaban los maestros, los papás de los alumnos al maestro Firpo. Leo textual. Dice, señor maestro Firpo, le hago saber mi disconformidad porque en vez de estudiar, los niños se pasan hablando de geografía y de historia y de esas cosas. Que habrá entendido esto, ¿no? Entonces, acá hay otro billete que le mandaron a su esposo, y se ve que el papá no tenía una hoja limpia. Entonces, escribió
en un recibo de estos que uno hace cuando le dan un dinero. Entonces mandó el billete al maestro Firpo y dice: recibí del señor maestro, el niño no pudo la cantidad de concurrir en remuneración de mis servicios como sereno particular durante el mes de la fecha a la clase, porque fue al doctor. Montevideo, atentamente, de el padre. Espere, que esto es buenísimo. Dice: señor maestro, leo y agradezco su acotación en el cuaderno de Eugenio, tomando buena cuenta de ello. Apreciaría sus observaciones de futuro por los mismos medios. Ruégoles el máximo de energía para con el reo. Reciba mi reconocimiento, la seguridad de mi más alta estima. Esto se ve que era un leguleyo, algo por el estilo. Don Firpo, comunica usted que Luis Eduardo faltó porque un niño le pegó una trompada en la vacuna. No podía ir el pibe. Señor maestro, todo el maestro Firpo, mi hijo faltó porque no pudo hacer los deberes con tinta porque tiene las almídolas. Otro, maestro, esta vez perdóname la demora, pero me dormí yo, la madre. Maestro Firpo, le hago saber que estuve hasta las 8:30 esperando que el despertador diera las 8, pero después vi que se había parado a las 7:30. Disculpe, la madre. ¿Cómo juntaba, usted vio todo este proceso discúlpeme el disparate, de rejunte de oración? Claro, a lo largo, pero era una cosa que lo hacía en silencio, era una cosa que lo hacía como un trabajo de él y no le daba trascendencia porque él nunca pensó que esto iba a ser editado. Empezamos por ahí. Mira usted. Pero que él llegaba y le decía: Lili, mira lo que escribieron hoy. Eso a veces, pero lo que pasaba era otra cosa más linda todavía. Al finalizar la semana escolar, sí, en el momento en que los maestros, antes de que empiecen las clases de mañana, porque él iba casi siempre del horario matutino, estaban tomando un té y estaban para ya esperar la hora de entrada, él sacaba su libretita de apuntes y les leía todas esas cosas. Entonces la maestra era que era un festín y era una cosa impresionante. Así que llegaba el viernes y era una ansiedad para ver qué había sucedido. Que había juntado el maestro Firpo en la semana. Entonces fíjese, escuche bien porque no es, uno cree, o sea, la gente puede creer que él juntó todo eso, que lo llevó a Arca, que lo publicaron. No. Hubieron quienes de las maestras le pidieron esos apuntes y se los copiaron porque lo leían en la casa con su familia y bueno, se hacían el festín. Pero la cosa no terminó ahí. ¿Cómo que no terminó ahí? En esa época, el galpón hacía lo que llamaban las galponeadas. Sí, claro, por supuesto. ¿No? Al final del año creo que era. Sí, claro. Entonces, asistimos a una galponeada y uno de los actores sacó un papelito y empezó a leer esos textos. No me diga. ¿Y el maestro Firpo estaba ahí? Estábamos presentes y nosotros no sabíamos nada. No puedo creerlo. Así fue el comienzo. Qué bueno. Entonces, ese material llegó a manos de Alberto Orellone. Claro. Que en ese momento era el que estaba en Arca. Y él lo publicó. Y antes, lógicamente que antes de publicarlo, quiso conocer a ese maestro Firpo. ¿Quién era? Lo pudo contactar y entonces le ofreció publicarlo. Pero claro, cosa que era completamente inesperado para el maestro. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Eso es lo más interesante, porque si dijera fue hecho con el propósito, fue con... No.